Muy buenos días, bueno ya casi tardes y es una bendición para mi vida el poder estar una vez más juntamente con ustedes y poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Una semana llena de emociones, una semana expectante, una semana que hemos pasado juntos transmitiendo esas palabras de Jesús al momento de estar en la cruz del Calvario. Y para mí es una bendición poderles transmitir este mensaje eterno que es la palabra de Dios, porque para esto fuimos escogidos. Hemos sido enviados, dijo el apóstol Pablo, para predicar a Cristo. Y a este dice crucificado y resucitado, dice el apóstol Pablo. El mensaje central de todo predicador no es su persona ni su ministerio. El mensaje central de un pastor, de un ministro de Dios, es hablar acerca de todo lo que es Jesús, todo lo que hizo Jesús. Eso significa su vida y su obra. Entonces, para nosotros es un privilegio representar a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, de manera voluntaria, porque la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 10, yo doy mi vida, nadie me la arrebata, yo la entrego. Jesús voluntariamente fue a la cruz del Calvario. Detrás de su voluntad estaba el querer hacer el deseo del Padre para poder de esa forma cumplir las Escrituras. Hemos visto cómo Él padeció, hemos visto cómo Él fue crucificado y también el día de ayer vimos cómo fue su sepultura, pero también vimos lo que Él hizo durante ese tiempo que su cuerpo estaba en la tumba, mas su espíritu ahora sabemos dónde estaba. Y nosotros podemos ahora ver el día de hoy el poder de la resurrección. Y muchos consiervos alrededor del mundo, muchos amigos alrededor del mundo, pastores que están en sus iglesias transmitiendo o están dando una palabra, están exactamente hablando del poder de la resurrección. Y bueno, el día de hoy no es la excepción para nosotros. Hoy queremos transmitirles una palabra, victoria total. ¿Por qué menciono victoria total? Porque quiero enfocarme en el libro de Apocalipsis capítulo 5, por favor, ahí en casa, si tienen la oportunidad, o si no, aquí lo vamos a recitar, este pasaje bíblico, Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante, dice la palabra de esta forma. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es increíble lo que podemos estar contemplando en estas partes de las Sagradas Escrituras. Un libro muy poco meditado, un libro
que muy pocos predican de ello. Algunos comentarios de algunas personas conocidas me dicen: yo no leo el Apocalipsis porque me da miedo, yo no leo el Apocalipsis porque no le entiendo. Bueno, el libro de Apocalipsis sí tiene algunas cuestiones, algunas cosas que sí nos podrían a nosotros sorprender. Por ejemplo, las figuras que se encuentran en ese libro, los símbolos, vemos mensajes codificados, y tenemos que hacer un trabajo muy fuerte para poder entenderle. Pero el libro de Apocalipsis, número 1, no fue escrito para infundir miedo a las personas que lo leyeran. El libro de Apocalipsis tiene un mensaje de victoria, un mensaje revelador para nosotros en este tiempo. Hay cosas ahí en el libro que ya sucedieron y hay otras cosas que aún han de suceder. Pero ese mensaje lo podemos interpretar a la luz misma de las Sagradas Escrituras. En este libro de Apocalipsis, que su mismo nombre lo dice, Apocalipsis, que bueno, traducido revelación, que significa correr el velo, eso significa que cuando se escribe este libro de Apocalipsis, Juan, el discípulo amado, aquel que se recostaba a los hombros del maestro, aquel que estuvo al pie de la cruz cuando Jesús expiró, y cuando le dijo, este es el discípulo que Jesús le dijo, discípulo, he ahí tu madre. Y entonces hablando con respecto a María, la madre de Jesús, y bueno, vemos que este discípulo estuvo muy cerca de Jesús. Y este es el discípulo a quien se le dijo a Pedro: ¿y qué de ti si yo quiero que viva hasta que yo venga? Hablando acerca de que Juan iba a tener una vida duradera. Y mientras él estaba en esta tierra, él tuvo algunos padecimientos, sufrimientos, pero sin embargo en este libro de Apocalipsis vemos el testimonio de que él estaba arraigado en una isla llamada Patmos. En esa isla llamada Patmos eran enviados algunas personas con características como ladrones, asesinos, revoltosos, o que se querían levantar en contra del gobierno romano. Bueno, eran llevados a esa isla a trabajar. Juan tenía ya algunos años ya encima, y él es enviado a esa isla siendo ya mayor de edad, y ahí en ese lugar es donde él recibe esta revelación que hoy podemos tener en nuestras manos. Lo más sorprendente, que el mensaje que él recibe era para poder animar a la iglesia del primer siglo, fortalecer la fe de la iglesia del primer siglo, que los padecimientos o las tribulaciones que ellos estaban viviendo en ese momento eran solamente pasajeras, momentáneas, y como dijo el apóstol Pablo, no se comparaban con la gloria venidera. Porque ahora vemos a Juan dando testimonio de algo sorprendente, de algo glorioso. Juan fue testigo de que la resurrección de Jesús se dio de una manera sobrenatural, y nosotros hemos leído en los evangelios que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Ya estaba establecido que el Mesías se levantara de entre los muertos. El día de ayer leíamos Hechos capítulo 2 verso 31, donde dice David, da testimonio el salmista David, o el rey David, que no dejaría su alma en el Hades, ni su cuerpo o su carne vendría corrupción. Entonces vemos que la resurrección de Cristo estaba tipificada o simbolizada a través de algunos eventos. Número 1, lo que sucedió con Jonás cuando estuvo en el vientre del pez. Dice la palabra que Jesús lo utilizó para hacer referencia
de su resurrección. Bueno, los sacrificios también en el Antiguo Testamento tipificaban la resurrección de Jesús. Y como vemos nosotros que todo ya estaba escrito y que todas las cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento solamente eran sombras de las cosas que habían de venir. Entonces hay cosas ocultas en el Antiguo Testamento que demostraban la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Juan nos habla de algo sorprendente, porque él fue testigo ocular, fue testigo presencial tanto del sufrimiento de Cristo como de la crucifixión y como de la resurrección, porque él deja testimonio, él deja claro que Cristo resucitó. Ahí en el libro, en la carta que él escribe, la primera carta de Juan, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios de esta manera. Primera de Juan, capítulo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Cuando Juan escribe esto, ya había pasado todo ese suceso. Ahora él dice: yo fui testigo, dice Juan, yo estuve ahí presente cuando él se presentó, cuando él apareció, cuando las mujeres corrieron del sepulcro a darles las buenas nuevas de que Cristo había resucitado. Entonces él estaba ahí, y ahora él dice: lo que oímos, lo que vimos y lo que tocamos, esto tocante al verbo de vida. Significa que Jesús había resucitado, se había levantado de entre los muertos, y esa promesa que Jesús hizo, que él derribaría del templo y que lo levantaría en 3 días, ahora se estaba cumpliendo. De aquel cuerpo que estaba destrozado, de aquel cuerpo que estaba desfigurado por los golpes, ahora se levantó uno nuevo, un cuerpo glorificado. Ahora, pero la pregunta es: ¿cómo sucedió ese milagro? ¿Cómo pasó ese milagro? Porque vemos que él se levantó solamente con las marcas en sus manos y las marcas en sus pies y en su costado, como evidencia de que él era el crucificado, como evidencia de que él era realmente el Mesías. Pero las demás marcas de todo su cuerpo no estaban ahí, no estaban. Al momento de que él se levantó, hubo una transfiguración, hubo un cambio radical en todo su cuerpo, que aún dice la palabra que las mujeres que visitaron el sepulcro el primer día de la mañana, el primer día de la semana, en la mañana, no lo reconocieron. No dice que no lo podían creer. Es más, cuando se les presentó, ellos no lo reconocieron. Y vemos que entonces que Cristo había sido transfigurado en ese momento. El apóstol Pablo dice que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, el poder que vivificó el cuerpo del Maestro, es el mismo que nos va a nosotros a vivificar, a resucitar, a transformar. Entonces ahí vemos el poder del Espíritu Santo, y vemos nosotros ahora que el Espíritu de Dios siempre estuvo activo desde el momento en que Cristo fue concebido en el vientre de María. La sombra del Altísimo era la sombra del Espíritu Santo que vino sobre María. Desde ese momento vemos que el Espíritu Santo nunca se apartó desde ese pequeño ser concebido en el vientre de María hasta el día de su crucifixión y hasta el día de su resurrección. Vemos al Espíritu Santo actuando hombro a hombro. Vemos al Espíritu Santo actuando a través de él y en él, para demostrarnos el poder de la resurrección. Y Cristo no solamente se presentó a las mujeres cuando les dijo: yo soy, vayan a mis hermanos, vayan a mis discípulos y cuénteles que he salido de la tumba o que he resucitado. Dice, hay un testimonio que me encanta en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas hay un testimonio que dice de esta manera. Lucas capítulo 24,
versículo 13 en adelante. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, hablando del tema de la resurrección. Jesús aparece, ya tiene un atributo de omnisciencia en este momento. Ya Él aparece y dice que comienza a caminar con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociese. Ellos no podían reconocer a Jesús en ese momento. Sus ojos naturales no percibían o percibieron que el que estaba caminando al lado de ellos era el Cristo resucitado. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo fue levantado Cristo? Lo último que ellos tenían en la mente era el cuerpo de su maestro en la cruz, colgado de la cruz de una manera desfigurada, y ahora vemos a Jesús caminando al lado de ellos de una manera extraordinaria que ni ellos mismos lo reconocieron. Y luego dice, y les digo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Imagínate, lo confundieron con un forastero, con otro viajero más. Pero lo que Jesús le dice, ¿por qué están tristes? ¿Qué es lo que platican entre ustedes? Y ellos dicen, ¿acaso eres el único forastero que no sabe? La noticia había corrido por todos lados. Jerusalén no era tan grande como nosotros lo imaginamos, era pequeño, pero sin embargo vemos nosotros que la noticia corrió de manera inmediata por todos lados. Y cuando corrió esa noticia, dice que ellos comenzaron a platicar. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. No solamente se les apareció el Mesías a las mujeres, sino que un ángel dice que estaba sentado y les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive hoy? Cristo no estaba en una tumba. Cristo había cumplido las escrituras al pie de la letra y se había levantado de entre los muertos, y ahora estaba caminando con ellos. Ellos estaban platicando con Él, pero ellos no lo reconocieron. Pero vean que dice, versículo 36 de Lucas capítulo 24, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Entonces, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Mirad, dice, mis manos y mis pies. Ahí está la evidencia de la resurrección. No solamente es el sepulcro, no es solamente la tumba vacía, la piedra removida, no es solamente el testimonio de las mujeres. Ahora ellos estaban presenciando algo extraordinario. El maestro mismo, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, estaba en medio de ellos y les dio evidencia. Mirad, dice, mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Wow, extraordinario, yo mismo soy, palpad y ved. Por eso
dice Juan, lo que oímos, lo que he visto, lo que tocamos. Y Jesús dice, palpen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Jesús dio evidencia de una resurrección física. Por eso el sustento de la vida cristiana, el sustento de la fe cristiana, es la resurrección de Cristo. Todo tiene un porqué, todo tiene un porqué. Cristo nació por un porqué, Cristo murió por un porqué. La cruz tiene un porqué, pero la resurrección tiene todo un porqué. En la cruz por la cruz nosotros fuimos sanados, por la cruz nosotros fuimos liberados, por la cruz nosotros encontramos redención y justificación, pero por la resurrección nosotros tenemos vida eterna. ¿Por qué menciono que por la resurrección tenemos vida eterna? Porque Pablo en 1 Corintios dice Pablo de una manera clara, él dice de esta manera. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, dice Pablo así: además, hermanos, os declaro que el evangelio que yo les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que yo os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y Pablo más adelante sigue diciendo, si Cristo no resucitó, en el versículo 14 de 1 Corintios 15 dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Te das cuenta? ¿Puedes comprender la magnitud y la entereza de lo que está escrito ahí? Si Cristo no resucitó, estamos perdidos. Si Cristo no resucitó, no tenemos salvación. Y si Cristo no predicó, entonces ¿para qué estamos enseñando esto? Pero la evidencia tanto histórica, arqueológica, bíblica, de que Cristo realmente resucitó, ahora lo estamos viendo. Se les presentó a las mujeres, se les presentó a estos dos que iban camino a Emaús, y Pablo hace una lista aquí en 1 Corintios capítulo 15, dice versículo 5, y que apareció a Cefas, el mismo que iba camino a Emaús, y después a los 12. Ahí en el Evangelio de Juan se menciona que estaban todos reunidos, dice capítulo 20 de Juan, versículo 11, pero María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados al uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Mira qué poderosa transfiguración. Por eso Pablo dice, si en otro tiempo conocimos aún a Cristo Jesús según la carne, ya no le conocemos así, porque Cristo no fue el mismo después de la resurrección. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto a Jesús y que él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos,
por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio. Mira qué extraordinario testimonio encontramos en el Evangelio de Juan. Por eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 5, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen, dice Pablo. Después apareció a Jacobo, después a los 12 apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo da una lista y dice, a ver, si tú tienes duda de que Cristo resucitó, porque hay algunos que niegan que Cristo resucitó, y ese es el mensaje de Satanás, esa es la doctrina de Satanás. Él quiere difamar este milagro sobrenatural, porque a Satanás no le conviene que nosotros creamos y profesemos y confesemos que Cristo resucitó de entre los muertos, porque Él nos quiere tener todavía intimidados para que sigamos pensando que no hay salvación, pensando que vamos a vivir, vamos a morir, todo esto acaba. Por eso, más allá de la vida, más allá de la muerte, todavía hay vida, y aquí lo estamos comprobando en lo que Pablo está mencionando, y vemos nosotros que no solamente Pablo da testimonio de eso, sino que también Juan da testimonio de lo que ya acabamos de leer nosotros en el Evangelio de Juan, primero de Juan capítulo 1, y aquí vimos nosotros ya lo que Jesús dice a través de el Evangelio de Juan, cuando se les apareció: paz a vosotros. Me interesa, paz a vosotros. ¿Sabías tú que el propósito de la resurrección y el primer mensaje que Jesús transmite tanto a las mujeres como a sus discípulos es esto? Paz a vosotros. Mis amados, yo creo que en este tiempo de pandemia, lo que más necesitamos escuchar es paz. Esa paz, la palabra paz en el original es la palabra shalom. Y la palabra shalom tiene muchas connotaciones: prosperidad, bendición, salud física, emocional, espiritual, que todas las cosas estén bien en casa. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos paz, estaba diciéndole shalom. Shalom le estaba diciendo, a ver, que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre vosotros. Su primer mensaje de resurrección. ¿Por qué crees que fue el primer mensaje este? ¿Por qué crees que esta fue la primera proclamación de Jesús después de su resurrección? Porque estaban amedrentados, estaban asustados, estaban temerosos. Dice que estaban por miedo a los judíos, estaban encerrados, y Jesús se les pone en medio y le dice: paz a vosotros. Ese es el mensaje de la resurrección. Ese es el poder de la resurrección. Traer paz a nuestra vida. No importa, como dijo Pablo, no importa si este cuerpo se va desgastando día con día. No interesa si aún este cuerpo es azotado por la enfermedad. Nuestro cuerpo interno, hay un cuerpo que está siendo preparado. Jesús lo dijo: yo voy a preparar un lugar, y ese lugar es un cuerpo glorificado. Ese espacio que Cristo prometió es un cuerpo sano, sin dolor, sin enfermedad, sin infección, sin ninguna condenación de enfermedad. Entonces esa es la paz que Él está transmitiendo. Por eso, una vez más, nosotros lo podemos comprobar, este mensaje ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 19, cuando dice: llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viéndolo. Testimonio, evidencia física de su resurrección, evidencia bíblica, escritural, de que Cristo realmente está vivo. Él vive. Y dice más adelante: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Jesús transmitió una increíble paz, un fruto que es del Espíritu
espíritu. No vamos a encontrar paz mental, ni vamos a encontrar paz emocional si no tenemos paz espiritual. Es ahí donde radica la paz de Cristo en nuestro espíritu. Es ahí donde radica el poder de la resurrección. ¿Acaso no lo dicen las Escrituras en Eclesiastés 12:7? Que dice la palabra: el cuerpo vuelve a la tierra como era, mas el espíritu vuelve a Dios. Entonces, ¿dónde necesitamos el nuevo nacimiento? ¿Dónde necesitamos recibir a Cristo? ¿Dónde necesitamos tener la paz? En nuestro espíritu, porque si nuestro espíritu está en paz, nuestras emociones van a estar en paz y nuestra mente va a estar en paz. Por eso Jesús 2 veces les dijo en ese mismo momento: paz a vosotros. Y otra vez dijo: paz a vosotros. Y entonces, de esta manera, dice la palabra más adelante: como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí va el segundo mensaje. Primero nos transfiere su paz, porque sin paz no podemos predicar, sin paz no podemos disfrutar la vida. Ahora Jesús transfiere algo más. Jesús transfiere y dice: así como me enviaron, así como me envió el Padre, así también yo los envío. Pero la pregunta es: ¿cómo fue enviado Cristo? Bueno, en el Evangelio de Mateo, si tú tienes ahí tu Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28 dice la palabra que Jesús se les apareció. Bueno, aquí vemos también nosotros en esta parte, mientras ellos iban, aquí uno de los guardias fueron a la ciudad, hablando acerca de lo que Cristo, o de la resurrección, y cómo fueron difamados, ¿no? Su cuerpo, o que le robaron el cuerpo al maestro. Entonces dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, porque algunos dudaban. Miren qué tremendo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Transfiere. La primera transferencia que Cristo hace a nuestras vidas es la paz. La segunda transferencia, aquí lo vemos en el Evangelio de Mateo 28, cuando Él dice que toda potestad, todo poder le fue dado en el cielo como en la tierra. Entonces Él dice: yo recibí. Por eso en el Filipenses capítulo 2 dice la palabra de Dios ahí, que a Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se sujete todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y debajo de la tierra. A Él se le dio toda potestad. Pero Jesús le dice a su discípulo: así como yo fui enviado. Miren qué dice ahora en el Evangelio de Juan: así como yo fui enviado por el Padre. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Entonces, el poder de la resurrección nos transfiere paz. El poder de la resurrección nos transfiere potestad, poder. Y número 3, el poder de la resurrección nos transfiere al Espíritu Santo, que es el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, que es el Espíritu mismo que le dio vida a Adán, y es el mismo Espíritu que ahora está en la iglesia. Recibe el Espíritu Santo, reciban al Espíritu Santo. Y dice la palabra que, y habiendo dicho esto, sopló, el soplo de vida, el pneuma, el ruach. El Espíritu Santo salió de la boca de Jesús y le dijo: reciban al Espíritu Santo. Es que la vida cristiana no puede ser sin el Espíritu Santo. Y un cristiano sin Espíritu Santo no es cristiano. No hay poder. Por eso vemos ahora en el libro de Apocalipsis diciendo de esta manera: y vi, dice Juan, lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, dejemos de lamentarnos, dejemos de llorar por la situación que estamos viviendo. Cristo ha resucitado. Cristo se ha levantado de entre los muertos.
Cristo vive y esto debe de ser sumo gozo para nosotros. Ningún líder religioso después de Cristo se ha levantado de entre los muertos. Muchos se han proclamado el Mesías, muchos se han proclamado el Cristo, muchos se han levantado diciendo ser alguien, pero todos ellos han muerto y sus cuerpos yacen en la tumba. Pero dice que hay una tumba en Jerusalén con una leyenda que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive hoy? No podemos estar llorando, no podemos estar lamentándonos por esta situación. Si Cristo venció la muerte, si Cristo venció la tumba, como dice el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque absorbida eres en victoria. Entonces Cristo es nuestra victoria y hay vida más allá de la muerte, y testimonio de resurrección lo tenemos en Cristo Jesús, primicia de los que durmieron. Y dice la palabra: si Él resucitó, juntamente con Él también resucitaremos. No importa cuál sea tu padecimiento, no importa cuál sea tu dolor, no importa lo que esté pasando en este momento, la promesa de nuestro Señor Jesucristo es: hoy estarás conmigo. Él está con nosotros. No llores más. No llores más. Dice la palabra de esta manera que el anciano le dijo a Juan: no llores, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. Jesús venía de la tribu de Judá. Jesús venía de ese linaje. Y dice la palabra que en Apocalipsis 5, verso 5, dice: el león de la tribu de Judá. Jesús no es un cachorro, Jesús no es un gatito. Jesús se levantó como ese león de la tribu de Judá. Y como dice el profeta Oseas: si el león ruge, ¿quién no temerá? ¡Ja! ¡Qué poderosa palabra! Si el león ruge, ¿quién no temerá? Cristo rugió cuando le arrebató, le despojó a Satanás el imperio de la muerte. Rugió cuando se levantó de la tumba. Aquella piedra que lo estaba sellando rodó, porque el león se levantó, rugió, y Él vive ahora. Y dice la palabra de esta manera: la raíz de David ha vencido para abrir. La raíz de David, las promesas del Señor son para hoy. Las promesas de Dios son para hoy. Las promesas de Cristo es para ti hoy. Él cumple sus promesas al pie de la letra. Le dijo a David que su reino no tendría fin. Y cuando él se levantó como hijo de David, cuando él se levantó del linaje de David, cuando él resucitó como el de la tribu de Judá, como el león de la tribu de Judá, Él establece su reino para siempre. Razón tenía cuando le dijo a ese hombre: mi reino no es de este mundo. ¿En quién estás confiando? ¿En dónde has puesto tu fe? ¿En dónde está tu esperanza de vida? Si tú que me escuchas aún no has recibido a Cristo Jesús, este es el tiempo más adecuado para que puedas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida. Para que exista el poder de la resurrección. Cuando tú recibes a Cristo resucitado en tu vida, tendrás paz mental, emocional, espiritual. Cuando tú recibas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, vendrá el Espíritu Santo sobre tu vida para justificarte y para santificarte, y en un tiempo más adelante glorificarte. Cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu vida, tú recibes toda potestad sobre los poderes de las tinieblas, sobre toda enfermedad.
Marcos capítulo 16 dice: y los que creen en mi nombre, echarán fuera demonio, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Dice: tomarán cosa mortífera y no les hará daño, en sus manos tomarán serpiente y no les dañará. ¿Por qué? Porque el poder del Cristo resucitado fluye en nosotros, está fluyendo día con día, y eso es lo que nos mantiene, es la energía, es la fuerza vital del cristiano. No llores más, no te lamentes por la situación. Te digo algo, los clavos no detuvieron a Jesús. La piedra en la tumba no lo detuvo. ¿Tú crees que lo va a detener una pandemia? No, no lo va a detener. ¿Tú crees? ¿Por qué crees que a Cristo no le quebraron las piernas, los huesos? ¿Por qué? Ya estaba muerto. Así dice el testimonio. Pero hay un porqué. Porque nadie puede detener los pasos firmes de Cristo en esta tierra. Y la iglesia marcha al lado de su capitán, que es Cristo Jesús. Y no va a haber fuerza demoníaca, ni tinieblas que inunden la tierra. No habrá enfermedad ni pandemia que pueda detener al Cristo resucitado. Así que no lloremos más. Aliéntate con esta palabra. Gózate y disfruta la vida, porque Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros. Que esta semana y los días que faltan sobre la tierra, que podamos disfrutarlo constantemente, porque Él está con nosotros. Y Él dijo: no te dejaré, no te dejaré, yo estaré con vosotros. Y Él está con nosotros. Dios te bendiga. Quiero orar antes de terminar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el poder de la resurrección, porque a través de tu resurrección tú nos transmites tu paz, tu espíritu, tu poder, tu autoridad. A través de tu resurrección nos transmites la esperanza de vida, que aunque mi cuerpo esté siendo desgastado por la enfermedad, por las circunstancias, tú tienes un mejor cuerpo para mí, un mejor tabernáculo para mí. Porque así como tú te levantaste de entre los muertos con un cuerpo glorificado y diferente, así creo yo, y así lo tomo en fe, y lo llevo en esperanza tras esperanza, para poder esperar el día de la manifestación. Ya sea que yo vaya a la tumba o esté vivo cuando tú aparezcas, quiero vivirlo confiado, seguro de que tú estás vivo. Tú vives. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te bendiga. Y que la paz del Señor esté sobre tu vida y sobre tu casa, sobre tu familia. Esperemos vernos pronto en otra transmisión. Hasta luego.